Brian Welker no pudo evitar sonreír, secándose el sudor de la frente. Ese mismo día, había sido ascendido a capataz de turno en Harding Containers, con efecto inmediato. Para colmo, se le dio la oportunidad de trabajar en el turno de noche en el futuro previsible. La mayoría de la gente odia los turnos nocturnos, pero para Brian fue un muy buen momento. Su hijo estaba en el tercer año de secundaria. Practicó varios deportes y asistió a clubes. Al trabajar de noche, Brian podía asistir a las clases de su hijo sin faltar al trabajo. Había trabajado en el turno de noche muchas veces a lo largo de los años y había desarrollado un sistema para acostarse que hizo que todo funcionara para él. Era la razón por la que se arrastraba por las vigas del techo de su ático en una cálida tarde de agosto. Después de que se le informó de su ascenso, se le dieron días libres pagados el jueves y el viernes. Fue una oportunidad para descansar y prepararse para su nuevo puesto, que comenzaría el domingo por la noche. Brian había planeado durante mucho tiempo hacer un pequeño apartamento sobre su garaje independiente. Se convertiría en su fortaleza de soledad, donde podría acortar pacíficamente sus días. Esperaba evitar las molestias y distracciones habituales que tan a menudo ocurren cuando uno trata de conciliar el sueño en un momento en que la mayoría de la gente está despierta. Brian estaba tendiendo cable para tener internet en su apartamento. La señal de Wi-Fi en la casa simplemente no llegaba al apartamento. Decidió instalar un cable de extensión al final del ático de la casa, más cerca del garaje, con la esperanza de que proporcionara una señal fuerte al apartamento. Desenrollando el cable a lo largo del ático, Brian escuchó débiles sonidos provenientes del interior de la casa. Era temprano en la mañana, así que su esposa, Brenda, estaba en el trabajo. Tim, su hijo, estuvo visitando a los padres de Brenda durante unos días, por lo que la casa debió estar vacía. Brian se arrastró a través de las armaduras hasta donde provenían los sonidos. Acercándose 15 pies, Brian pudo identificar la fuente de los sonidos. Era su dormitorio. La conversación se volvió más clara cuando Brian se acomodó sobre un respiradero sin usar en el techo de su habitación. Brenda insistió en que el viejo respiradero le soplaba aire frío por la noche, lo que le hacía doler el cuello con frecuencia. Instaló un nuevo respiradero lo más lejos posible de la cama de Brenda, pero nunca se molestó en quitar el viejo. Eso habría requerido parchar el orificio en el techo creado al tirar del respiradero. Brian simplemente lo dejó en el techo, pero no lo conectó a ningún conducto. Levantó con cuidado el aislamiento de fibra de vidrio que yacía en el piso del ático y abrió lentamente la ventilación. Sintió que se le apretaban las entrañas al ver a su esposa de 20 años moviéndose debajo del hombre flaco. A pesar de lo dolorosa que era la vista, Brian no podía apartar la mirada. No podía dejar de ver el choque de trenes que una vez había sido su matrimonio. La pareja había estado jodiendo durante varios minutos cuando el cerebro de Brian finalmente comenzó a funcionar, puso el teléfono en video y lo colocó cuidadosamente en la venta para que el ojo de la cámara tuviera una vista despejada de la cama matrimonial. Brian reconoció al hombre. Era Bill Grant, chofer de la empresa de entrega de paquetes donde trabajaban él y Brenda. Se divorció recientemente y tuvo una hija en la clase de Tim. Eso suena horrible, respondió Brenda, pero sin ninguna emoción. Querías tener sexo en mi cama porque la idea de que Brian te supere te excita. Actúas como si fuera una competencia o algo así. Es una competencia, al menos para hombres, respondió Grant con una suave sonrisa. Eres una mujer sexy y el sexo que tenemos es genial, pero darme cuenta de que estás casada y estoy teniendo sexo contigo en la cama de tu marido me convierte en la ganadora. ¿No será genial si Brian nos atrapa aquí? No sé por qué. Acepté esto, pero no volverá a suceder. Me preocupa que Brian nos descubra. Arruinaría mi matrimonio, admitió Brenda. Hagamos un trato, sugirió Grant. Si apagas a tu marido, no insistiré en que lo hagamos en su cama una vez que esté de vuelta entre tus piernas. Bueno, tengo que volver para poder reclamar mi lugar como top dog. No voy a decirle que no a Brian. Él es mi esposo.
No puedo simplemente cerrar las piernas y esperar que él diga que sí. Brenda razonó. Es un hombre y quiere sexo regularmente. Haz lo que tengas que hacer, dijo el tipo. Voy a tratar de convencer a Brian de que no tenga sexo y mantener estos encuentros suicidas en mi habitación al mínimo. Odio pensar en lo que pasaría si Brian alguna vez nos atrapara. Brian estacionó su camioneta en un garaje separado. Estaba oculto a la vista, por lo que Brenda no sabía que él estaba en casa y ciertamente no sospechaba que estaba escuchando a escondidas su conversación. Su rostro estaba cubierto de sudor. El sudor goteaba de su cuerpo sobre el aislamiento que cubría el piso del ático. No se permitió inducir el vómito, sabiendo lo difícil que sería limpiarse y lo mal que olería todo el ático, se obligó a quedarse quieto mientras escuchaba a la pareja amorosa vestirse y marcharse. Dirigiéndose a las escaleras, Brian reflexionó sobre lo que acababa de aprender. El vil bastardo estaba entreteniendo a su esposa. Incluso iba a negarle el sexo solo para aplacar y complacer a su amante. Brian contuvo una sonrisa sombría mientras reflexionaba sobre esto. Brenda no tendría problemas para negarse a tener relaciones sexuales con él dándose una ducha. Él examinó la situación y rápidamente tomó algunas decisiones. Él no le haría saber a Brenda que sabía de su infidelidad. A Tim todavía le quedaban 2 años más de escuela y Brian decidió que su enfoque principal estaría en su hijo. Ya no se preocuparía por Brenda. Él simplemente ya no estaba interesado en lo que ella quería o cómo se sentía. ¿Por qué tenía que preocuparse por ella, ya que ella claramente lo trataba con absoluto desprecio? No quería salir de la casa que había pasado 15 años remodelando para que algún imbécil de la vida baja pudiera vivir cómodamente mientras entretenía a su esposa. Brenda no parecía que se iba a divorciar. Entonces Brian decidió tratar de aguantar hasta que Tim se graduara de la escuela secundaria. Una cosa que sabía que haría era que su apartamento estaría listo mucho antes. Brian decidió que incluiría algunas mejoras importantes en lugar de dormir en él durante los turnos nocturnos. Se convertiría en su espacio vital durante el próximo año y medio. Necesitaría una pequeña cocina y un baño completo. Para cuando Tim se gradúe de la escuela secundaria y se dirija a la universidad, Brian tendrá tiempo de hacer un plan de cómo proceder. Para hacer esto, Brian llamó a varios contratistas que conocía y concertó una cita para obtener un presupuesto. Decidió contratar a una empresa para que hiciera el trabajo. Se haría de manera rápida y profesional y pagaría a alguien para que lo hiciera. Ya no había necesidad de ahorrar dinero haciendo todo él mismo. Su ascenso le permitiría fácilmente cubrir el costo. Por primera vez en su vida, Brian se dio cuenta de que su tiempo era más importante que el dinero. Si ahorra $1, la mitad le pertenecerá a Brenda. Había terminado con su antigua forma de vida. Siempre había tratado de hacer tantas tareas domésticas como fuera posible, pensando que beneficiaría a su familia. Todo eso cambió cuando vio a Grant entreteniendo a Brenda. Iba a asegurarse de que la educación universitaria de Tim estuviera totalmente financiada. Además, Brian iba a reconstruir su vida y divertirse mientras lo hacía. Ya no sentía lealtad hacia su esposa infiel. Para cuando Brenda entró después del trabajo y lo vio sentado en la cocina, Brian ya había controlado sus emociones. ¿Ya estás en casa? Saliste temprano. Por alguna razón, Brian miró a Brenda y decidió que se veía diferente. Tenía arrugas en la cara y algunos kilos de más. ¿Por qué no se había dado cuenta de esto antes? ¿Su amor por su esposa lo había cegado a sus defectos? Le entristecía pensar en cómo había cambiado repentinamente su actitud hacia Brenda. Pero después de todo, fue su decisión tener una aventura. Él solo estaba reaccionando a eso. Sí, estábamos un poco atascados en el trabajo. Me han pedido que trabaje de noche a partir de esta noche. Me dejaron venir a casa, empacar un almuerzo y descansar. Volveré más tarde. No deberían pedirte que trabajes de noche después del turno de día, incluso si tuvieras tiempo libre durante el día, razonó Brenda. Estarás agotado.
Al menos acuéstate y duerme unas horas. Buena idea, respondió Brian. Me meteré entre las sábanas y esperaré, dijo Brenda un poco demasiado fuerte, recordando el estado de la cama. Acabo de recordar que necesito lavar la ropa de cama. Bien, Brian respondió con calma, sombríamente, riéndose de la incomodidad de Brenda. Usaré la cama en la habitación de invitados. No tienes que preocuparte tanto. Unas horas más tarde, Brian salió de la casa como si fuera a trabajar. Fue al bar deportivo local, vio un partido de béisbol y bebió unas cervezas. Había puesto un colchón de aire en su futuro apartamento de antemano. Después de asegurarse de que Brenda ya estuviera dormida, estacionó en el garaje y subió las escaleras hasta el colchón de aire. Durmió sorprendentemente bien. Uno de los contratistas con los que Brian habló al día siguiente estaba entre proyectos y ofreció un muy buen precio si Brian aceptaba comenzar a trabajar de inmediato. En 2 semanas, la tripulación del contratista tenía programado mudarse a una nueva instalación a unas pocas millas de distancia. Brian estuvo de acuerdo y firmó un contrato que requería que el trabajo comenzara el lunes por la mañana. Su turno nocturno trabajaba desde el domingo por la noche hasta el jueves por la noche. La planta cerraría el viernes por la noche y volvería a funcionar el domingo por la noche. Brenda sabía que Brian no tendría que trabajar el viernes por la noche, así que se sorprendió cuando se preparó para acostarse la noche siguiente y se dirigió a la habitación de invitados. ¿Por qué vas a dormir en la habitación de invitados? No nos veremos mucho mientras trabajas en el turno de noche, ¿por qué no duermes en nuestra cama? Preguntó Brenda perpleja. Desde que trabajé anoche y dormí unas horas esta mañana mientras estabas en el trabajo, no estoy realmente cansado. Voy a ver un partido de béisbol y luego tal vez a ver una película, Brian respondió con una excusa planificada. Estoy tratando de acostumbrarme a estar despierto por la noche y dormido por la mañana. No quiero arruinarte el sueño. A menos que pienses que deberíamos hacerlo, sugirió Brian, moviendo las cejas de manera significativa. La reacción de Brenda fue tal como Brian esperaba. Si no la hubiera escuchado hablar con su amante, no habría notado su breve mirada como un ciervo en los faros antes de sonreír débilmente. Estoy muy cansada hoy. ¿Por qué no nos acurrucamos un rato y nos vamos a dormir? Brenda respondió. Además, Tim está en casa esta noche. Él podría oírnos. Abrazar no funcionará para mí, respondió Brian. Si descarta el sexo. Evitaré la tentación y dormiré en la habitación de invitados. Nunca te preocupó que Tim nos escuchara antes, así que es solo una excusa sin sentido para evitar el sexo. Realmente no tienes que inventar nada. No soy del tipo que presiona a una mujer. Lo sé, Brian. Tienes razón. Fue bastante débil, y lo siento. Solo estoy cansado y no siento el romance. Espero que puedas entenderme. Lo entiendo mejor de lo que crees. Avísame cuando estés de humor. Si estoy de humor al mismo tiempo, podemos reunirnos. Buenas noches, respondió Brian, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación de invitados, dejando a Brenda con una mirada confusa en su rostro. El sábado, Brian jugó a la pelota con Tim durante 1 hora y luego trabajó en el jardín. Cuando llegó la hora de irse a la cama, caminó por el pasillo hasta el dormitorio de invitados. Brenda lo miró y se preguntó por qué actuaba de manera tan extraña. Brian fue a trabajar temprano el domingo por la noche para prepararse para su papel de capataz de turno. Para cuando los trabajadores comenzaron a aparecer, se sentía bastante bien. No se molestó en decirle a Brenda que lo habían ascendido a capataz. Ella tenía sus propios secretos que le ocultaba, por lo que él ya no tenía reparos en ocultarle las cosas. Su turno transcurrió sin problemas. Fue bien recibido por quienes trabajaron a sus órdenes. Pensó que tenía un gran equipo en su turno. Había más responsabilidad en su nuevo puesto. Pero Brian ya había enfrentado todos los problemas y sabía cómo lidiar con ellos. Se acomodó en su nuevo puesto sin demasiados problemas.
Brenda ya se había ido a trabajar y el equipo de construcción había comenzado a trabajar. Cuando Brian llegó a casa el lunes por la mañana, habló brevemente con el capataz para asegurarse de que estuvieran en sintonía, y luego entró a la casa. Se quedó dormido de inmediato, pero fue despertado varias veces por los fuertes ruidos que hizo el equipo que trabajaba en su apartamento y una vez por el timbre del teléfono. Maldiciéndose a sí mismo por no apagar el timbre del teléfono fijo en la habitación de invitados, Brian respondió con dificultad. «Hola». «Lo siento, Brian». «¿Te desperté?», preguntó su suegra, Beverly. «¿Y por eso llamaste?», Brian preguntó con irritación. «¿Querías saber si estaba dormida?». «No tienes que actuar así», respondió Beverly. «Solo quería que supieras ese proyecto de ley y escuché que tienes el turno de noche y no te molestaremos. Si necesitas que hagamos algo por Tim cuando duermas, haznoslo saber». Brian colgó sin contestar. Desenchufando el teléfono de la pared, pensó en lo estúpida que podía ser la gente. Pasaron unos minutos, pero volvió a quedarse dormido. El equipo de construcción terminó el trabajo en menos de una semana. Brian se sorprendió de que el contratista completara toda la remodelación en 4 días. Le habría llevado 4 meses. Al despertarse el viernes por la tarde, condujo a la tienda de muebles y ordenó una cama doble, una pequeña mesa de cocina, 4 sillas y un pequeño sofá. Luego fue a una tienda de electrodomésticos y eligió un televisor de pantalla plana grande, refrigerador, horno y microondas. El lunes por la tarde, su apartamento de soltero estaba listo para ser ocupado a tiempo completo, pensó Brian. Sonrió, recordando lo desconcertado que estaba Brenda cuando Chet llegó a casa del trabajo el lunes y encontró a un grupo de hombres acurrucados alrededor de un garaje separado. Chet se acercó a Brian mientras hablaba con el capataz e insistió en una conversación privada para que pudiera decirle lo que estaba pasando. «Planeo construir un apartamento sobre el garaje», dice Brian. «Quiero poder dormir durante días sin temor a que alguien irrumpa o llame. Aislaré doblemente para minimizar el ruido. Ni siquiera habrá un teléfono fijo. Dado que trabajaré de noche por un tiempo, creo que será muy útil tener un lugar donde pueda dormir sin estresarte a ti y a Tim. Ni siquiera sabrás que estoy por aquí sin saber que estás por aquí», repitió Brenda. «Eres mi esposo y el padre de Tim. Necesitamos saber que estás por aquí. Iré a las prácticas y juegos de béisbol de Tim. Lo llevaré a casa después, así que él y yo pasaremos mucho tiempo juntos. No te preocupes por eso. Bueno, todos puedan cenar juntos. Hace unos días te pedí que me avisaras cuando estuvieras de humor para hacer el amor especial, pero aún no aceptaste mi oferta. ¿Me estás pidiendo que te rasque la picazón esta noche? Estás siendo un imbécil. Se espera que los maridos hagan más que entretener a sus esposas cuando les apetezca. Esperamos conversación, seducción, compartir ideas y problemas. El matrimonio no se trata solo de sexo crudo, lo sabes. Ni siquiera pienses en sermonearme sobre lo que es un buen matrimonio, advirtió Brian. Compararé el esfuerzo que estoy poniendo en este matrimonio con tus esfuerzos cualquier día. Va a ser genial. Todo lo que tienes que hacer es avisarme cuando me quieras en tu cama y atendiéndote. No soy una maldita vaca que necesita o quiere ser atendida, espetándole a Brenda. No vas a servirme hasta que te disculpes sinceramente junto con una disculpa. Quiero una noche agradable en un buen restaurante. Imbécil. Brian sonrió ampliamente y simplemente se alejó, dejando a Brenda completamente desconcertada. Le había resultado fácil evitar que Bill Grant exigiera tener relaciones sexuales con él en el lecho matrimonial. Pero fue la actitud de Brian lo que molestó a Brenda. Simplemente no era como su antiguo yo. Él estaba ignorando a Brenda y eso la molestaba. Siempre había sido un marido muy atento. Ella decidió que le daría a Brian una noche inolvidable. Una vez que se disculpó por su comportamiento grosero, ella supo que no podía quedarse sin sexo por mucho tiempo.
Un hombre no puede pasar de tener sexo 2 o 3 veces por semana a nada y ser feliz. Brenda estaba segura de que él querría lo que ella quería. Había estado así desde que se conocieron. Era demasiado joven para perder el interés en el sexo. Para el próximo miércoles, Brian se habrá mudado por completo a su nuevo apartamento. El próximo fin de semana, Brian tendría 3 días libres debido al día del trabajo. El martes siguiente fue el comienzo del tercer año de Tim. ¿Cómo te sientes acerca de ir a un partido de los Diamondbacks este fin de semana? Brian preguntó durante la cena del jueves. Están jugando contra los Dodgers y peleando por el banderín. Debería ser una gran serie. ¿En serio? Eso sería increíble. Gracias, papá, Tim ronroneó. Sabes que no soy muy fanática del béisbol, se quejó Brenda. Voy a rechazar esa oferta. Encontraré algo que hacer en la casa. No lo dudo, Brian respondió en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Brenda lo escuchara. Está decidido. Tim y yo iremos al partido del sábado. No puedo esperar para contarle esto a Scooter, Tim ronroneó. Diablos, sé tan celoso. Es un gran fanático de los Dodgers. Solía vivir en Los Ángeles. ¿Por qué no lo invitas? Brian sugirió. El béisbol es más divertido de ver con amigos, especialmente si son fanáticos. Lo llamaré ahora mismo. Gracias, papá. Tim respondió emocionado y corrió a buscar el teléfono. Definitivamente hiciste el día de Tim, comentó Brenda. El béisbol es una excelente manera de vincularse con los niños. Horace es un joven amable y educado. Mierda, ¿su verdadero nombre es Horace? Brian preguntó, sacudiendo la cabeza. No es de extrañar que tenga un apodo así. ¿Qué clase de padres llamarían Horacio a un niño a menos que lo odien o algo así? Tim me dijo que el padre de Horace murió de un aneurisma cerebral hace 2 años, continuó Brenda, ignorando el comentario de su esposo sobre el nombre del niño. Él y su madre se mudaron aquí este verano para estar más cerca de sus padres. Ahora son ancianos y su salud deja mucho que desear. Voy a llamarlo Scooter y fingiré que nunca escuché su verdadero nombre, anunció Steve cuando Tim irrumpió en la habitación de nuevo. La mamá de Scooter lo dejó ir, anunció un Tim casi jubiloso. Va a ser genial. El sábado por la tarde, Tim condujo su camioneta hasta una casa en un buen vecindario. Antes de que pudiera detenerse, Scooter ya había saltado de la casa. Saltó al camión junto a Tim tan pronto como la camioneta estuvo estacionada. Señor Welker, dijo mamá, quiere conocerlo antes de que nos vayamos. Creo que quiere asegurarse de que no seas un asesino en serie o algo así, ofreció Scooter. Lo siento. No hay problema, respondió Brian. Salió del camión, caminó hasta la casa y tocó el timbre. La puerta fue abierta por una mujer delgada y bastante modesta de la edad de Brian. Después de echarle un vistazo rápido, Brian pudo darse cuenta de que su mejor característica eran sus piernas. Eran fuertes y perfectamente construidos. Sus pantalones cortos para correr le permitían admirarlos por completo. Su estómago estaba plano. Mis piernas se ven bastante bien en comparación con el resto de mí, ¿no crees? ¿Scooters? Mamá preguntó, para consternación de Brian. Sí, claro, Brian estuvo de acuerdo, al ver la sonrisa en el rostro de la mujer. Tienes unas piernas estupendas. ¿Crees que debería dejar que mi hijo vaya a un partido de béisbol con un hombre que paga a todas las mujeres que conoce? ¿Los chicos? Preguntó mamá, tratando de criar a un caballero. Brian vio la risa en los ojos de la mujer e instintivamente se dio cuenta de que ella se estaba burlando de él. Un poco. Decidió seguirle el juego. Lo que realmente se pregunta es si vale la pena dejar que su hijo vaya a algún lado con un hombre, ya que conocer mujeres es la mejor parte de ser un hombre. Brian respondió con una sonrisa, necesita aprender a apreciar a los miembros del sexo débil.
le mostraré qué buscar y cómo. Espero que seas menos obvio durante las lecciones de vida que le darás a Horace, objetó la mujer aún sonriente. Lo primero que le voy a enseñar es a golpear a cualquiera que lo llame Horacio. Excepto su mamá, por supuesto, bromeó Brian. Veo que mi hijo aprenderá a ser cruel con las personas que se dirigen a él por su nombre de pila, así como a apreciar las piernas de una mujer. ¿Es suficiente? Ni siquiera cerca, respondió Brian. Es importante que reciba una educación integral y que no se obsesione con ningún rasgo femenino. Es bueno conocer los scooters, respondió mamá, lo que hizo que Brian la respetara aún más. Diviértete y asegúrate de llamar a Scooter si vas a llegar tarde. Por cierto, mi nombre es Gertrude. ¿En serio? ¿Gertrude? ¿Cómo te llaman tus amigos? Brian preguntó. Para mis amigos varones me llaman Minx, Raven, Candy o Bubbles. Mis amigas me llaman Gertrude, respondió la mujer con la cara seria. Creo que es bastante bueno. Soy Brian. Vamos a ser amigas, así que te llamaré Minx. Me gusta ese nombre. ¿Por qué no me sorprende? Gertrude respondió y se echó a reír cordialmente. Horace puede ir contigo en cualquier momento. Me gusta tu sentido del humor. Tim es un joven muy educado, así que estaba seguro de que a sus padres no les importaría. Gracias por invitarlo al juego. Somos una familia de béisbol. Fui a todos los partidos en casa de los Dodgers que pude. Mi papá incluso jugó en las ligas menores antes de que yo naciera. No era malo, pero no era lo suficientemente bueno. Gertrude agregó que Scooters es un gran tipo, así que eso no es un problema. Lo vigilaré y me aseguraré de que llegue sano y salvo a casa. Minx. Que tengas un buen día. ¿Qué podría estar mal? Solo estaba bromeando, protestó Gertrude. Siempre serás una tonta para mí, Brian respondió rápidamente y se dirigió al camión. Brian tuvo un día tranquilo en el partido. Scooter logró atrapar la pelota. Ambos niños comieron demasiados perritos calientes y bebieron demasiados refrescos. Se quedaron dormidos en el asiento trasero del camión antes de que Brian pudiera siquiera salir del estacionamiento. Al llegar a la casa de Scooter, Brian despertó gentilmente al niño y escoltó al adolescente somnoliento hasta la puerta principal, donde fue recibido por una radiante Gertrude. Probablemente tenía demasiados perritos calientes y refrescos, admitió Brian. Por supuesto que lo era. Él estaba en el juego de pelota, respondió Gertrude. Muchísimas gracias por recogerlo y traerlo de regreso sano y salvo. Un placer, Scooters, un gran tipo, bisones, respondió Brian. Te veré en los juegos de chicos. Brian había establecido una rutina que le sentaba bien. Volvía a casa, desayunaba mucho y luego dormía de 9 a 3. Gracias a la insonorización adicional y las cortinas opacas en las ventanas, generalmente dormía profundamente. Brenda se quejaba periódicamente de que siempre dormía en su cueva de hombres, incluso los fines de semana. Ella dejaría el tema tan pronto como Brian le preguntara si necesitaba sus servicios. Brian decidió que estaba realmente preocupada de que Grant insistiera en tener relaciones sexuales en su habitación y la atraparan. Brian estaba perfectamente bien con eso. Indicó que ella no iba a pedir el divorcio en este momento. Su objetivo de permanecer casado hasta que Tim se graduara de la escuela secundaria parecía alcanzable. Como trabajaba como capataz y no hacía suficiente ejercicio, Brian compró una máquina de ejercicios en casa que decía proporcionar un entrenamiento corporal total. Para su agradable sorpresa, la máquina funcionaba como se decía, siempre que la usara diligentemente. Asistió a todas las prácticas de béisbol de Tim, y pronto el entrenador lo hizo entrenar con algunos niños al margen mientras el entrenador practicaba con otro grupo de jugadores. Tim no era un mal jugador y mostraba signos de mejora, pero Scooter fue una verdadera sorpresa para Brian. Mostró talento al principio de la temporada, pero fue vacilante y tímido.
Brian practicó con él tanto como pudo. Incluso pasaron algunas horas los fines de semana practicando en un parque local. Brian decidió que, dado que no estaba teniendo relaciones sexuales, podía aliviar la tensión jugando béisbol con los niños. A medida que crecía la confianza de Scooter, su nivel de juego aumentaba significativamente. A mediados de temporada, Scooter jugaba en la posición de despeje y campo corto a un alto nivel. Tim era el jardinero central titular y jugaba en tercer lugar. Brian estaba muy orgulloso de los logros de ambos muchachos. Brian no pudo evitar notar que algunas de las mamás de los niños comenzaban a prestarle atención. Por alguna razón. Sus bromas realmente los hacían reír. Sus esfuerzos al trabajar con los niños fueron elogiados constantemente. Algunas de las mamás hornearon algo para el equipo, pero siempre se aseguraban de que él recibiera un pedazo de lo que fuera. La amistad de Tim con Scooter y el tiempo que Brian pasó con los niños naturalmente llevó a Gertrude y Brian a pasar tiempo juntos. Brian pensaba que era una amiga inteligente con un gran sentido del humor. Decidió preguntarle a Gertrude si había notado un mayor interés en él por parte de las madres. Puede que no tenga toda la razón, Minx, pero tengo que hacerte una pregunta un poco personal, comenzó Brian. Casi una copa B, Gertrude respondió rápidamente. ¿Qué? No lo entiendo, admitió Brian. Cuando los hombres le hacen una pregunta a una dama diciendo que es personal, ¿no suelen preguntarle sobre la talla de su sostén? Bueno, sí, eso suele ser cierto. Brian estuvo de acuerdo con una sonrisa. En este caso, me preguntaba si te has dado cuenta de que algunas de las mamás han comenzado a tratarme de manera diferente en las últimas 2 semanas. ¿No crees que se han vuelto un poco más amigables últimamente? Bueno, ¿no es usted señor observador? Gertrude se opuso. Realmente no sabes qué está pasando, ¿verdad? Necesito más información sobre a qué te refieres antes de poder responder a esa pregunta, reflexionó Brian. Entiendo la regla del infield fly. Sé que nunca puedes tener el primero o el último out en una entrada en tercera base. Pero no te refieres a esos axiomas del béisbol, ¿verdad? No, estaba hablando de la regla no escrita de nunca robar bases cuando te superan en número. Gertrude captó eso y se puso más seria. Si estuvieras prestando atención, sabrías que las mamás más amigables del equipo también son mamás solteras. Eres un gran padre, un chico guapo y tienes un trabajo bastante decente. Eso te convierte en una maldita buena captura en sus ojos. Gertrude razonó. ¿Qué pasa con el hecho de que soy un hombre casado? ¿No tomarán eso en consideración? Preguntó Brian. Sí, Scooters, respondió mamá. Por eso no intentaron seducirte. Nadie lo ha intentado todavía, ¿verdad? Nadie me ha seducido jamás. Como si eso alguna vez fuera un problema, Brian respondió. Estoy casada, así que obviamente no puedo ser una buena presa para nadie. Brian, no me gusta que yo sea quien tenga que decirte esto, pero éramos amigos, así que depende de mí. Todas las madres saben que tu esposa te engaña. Eso no es tan malo. Se rumorea que ella te ha excluido del sexo. No duermen juntos, y es seguro decir que serás agente libre en un futuro no muy lejano. Estas mujeres quieren ficharte para su equipo tan pronto como seas libre. Brian quedó atónito por la revelación de Gertrude. ¿Cómo podría tanta gente saber sobre su vida personal? ¿Quién podría saber sobre su vida sexual o su falta de ella? Y entonces le golpeó. Brenda debió haberle dicho a ese bastardo que no dormíamos juntos, y él se jactó de ello con alguien. ¿Te refieres a tu esposa o a su amante? Preguntó Gertrude, tratando de disipar la situación. Debo decir que no pareces muy sorprendido por estos rumores. ¿Ya sospechabas que Brenda te estaba engañando? No, nunca sospeché, respondió Brian. ¿No lo sabías todo? Preguntó una incrédula Gertrude. Sabía que estaba engañando,
pero nunca lo sospeché, respondió Brian. Me estás perdiendo aquí. ¿Cómo puedes saberlo sin sospechar? Todo es muy simple. No sospeché nada hasta el momento en que descubrí a Grant entreteniendo a Brenda en nuestra cama. En cuestión de segundos, pasé de estar seguro de que estaba engañando a estar seguro de que lo estaba. Dejé de sospechar por completo. Esta revelación plantea más preguntas de las que responde, dijo su avergonzado amigo. Los has visto hacer el mambo horizontal, pero sigues casado y no vas a la cárcel. No eres un swinger, ¿verdad? ¿O un chico al que le gusta mirar? Por favor, no seas uno de esos bichos raros. No, no te preocupes, Brian le aseguró. Decidí cambiar mis prioridades. Poder pasar mucho tiempo con Tim y no ser padre a tiempo parcial se convirtió en mi principal objetivo. Vivir con Brenda en lugar de divorciarse de ella parecía la mejor manera de lograr esto. Empecé a trabajar de noche, lo que siempre afectaba nuestra vida sexual. Construí un bonito apartamento sobre mi garaje independiente y viví allí. Le dije a Brenda que de esta manera podría dormir lo suficiente durante el día para no ser molestada y molesta por problemas domésticos. Ella no estaba encantada con esa rutina. Pero Grant le dijo que cada vez que tuviera sexo conmigo, él insistiría en entretenerla en nuestra cama matrimonial. Esto pareció molestarla, pero no lo suficiente como para dejar de entretenerlo. Ella piensa que su aventura es un secreto y quiere mantenerlo en secreto. No le he dicho esto, pero no tendré sexo con ella por ningún motivo. Fui a la clínica y me hice la prueba de ETS, estoy limpio. Quiero mantenerlo así. ¿No estás bromeando? ¿Escuchaste eso? Esa perra. ¿Cómo puede tratar tan mal a un chico como tú? ¿Qué imbécil es ese tipo? Gertrude resentía que todas las madres solteras pensaran que serías una gran trampa. Creo que tienes una opinión exagerada de mi atractivo. Nunca he sido un ídolo matinal. Tengo un buen trabajo, así que tal vez esto me haga. Luce mejor con algunas de las mujeres más desesperadas, ofreció Brian. ¿Bromeas? Mira lo guapo que eres. Tienes una sonrisa maravillosa, comentó Gertrude. Eres fuerte, amable, inteligente y genial con los niños. Si no fuera tan modesta, ya habría arrojado mi sombrero al rin, junto con mi sostén de copa. Creo que mejor me callo. Gracias por ser un amigo lo suficientemente bueno como para decirme lo que la gente dice y piensa, Brian respondió con tristeza. No me di cuenta de que todos sabían que era un cornudo. Es bastante vergonzoso. No puedo hacer feliz a mi propia esposa. Soy un debilucho de clase mundial. Eres un buen hombre que quiere ser un buen padre para tu hijo. Eres lo suficientemente fuerte como para soportar toda esta mierda. Entonces tienes una gran relación con Tim. Horace piensa que tú también eres increíble. ¿Quién? Preguntó Brian. Debes sentirte mejor si puedes burlarte de mí con el nombre de Horace, comentó Gertrude con una sonrisa. Minx, eres un gran amigo. Evitaste que mi cabeza se metiera demasiado por el culo. Espero que Tim no se entere de esto. Ese caballo ya está fuera del establo o muy cerca de él, comentó Gertrude. Horace dice que Tim sabe que las cosas no están bien en casa. Casi nunca ves a su madre. Está obligado a escuchar algo cuando tanta gente lo sabe. ¿Sabes qué me preocupa? Gertrude añadió. Horace es parcial a Heather Grant. Qué vergonzoso es eso tanto para él como para mí. Es una buena chica. Ella no tiene idea del miserable monstruo que es su padre. Me alegro de que Tim no sea el que esté husmeando a Heather, dijo Brian. ¿Qué desastre sería eso? Debería estar feliz por los pequeños favores, dice Horace. Tim está muy interesado en Holly Ingram, pero eso no debería sorprenderte. Ella viene a cada juego y disfruta cada uno de sus movimientos, declaró una sonriente Gertrude. Sí, noté que ella estaba por ahí en alguna parte. Parece una buena chica.
Conocí a su papá y a su tío en la escuela secundaria, recordó Brian. Son una buena familia. 2 días después, el equipo de Tim jugaba en la primera ronda del campeonato distrital. A medida que se acercaba la hora del partido, Brian se dio cuenta de que probablemente estaba más nervioso que Tim. No ayudó que 3 madres solteras comunes estuvieran decididas a llamar su atención. Norma Wilson llevaba una camiseta sin mangas. Siempre encontraba razones para agacharse frente a Brian para recoger algo o buscar algo. Constantemente le hacía preguntas a Brian sobre el equipo y los jugadores. Gillian Patterson fue menos sutil. Por alguna razón, tuvo que estar bastante cerca de Brian. Brian notó que las 3 mujeres habían encontrado alguna razón para abandonar su vecindad al mismo tiempo. Le pareció extraño hasta que escuchó una voz familiar detrás de él. Decidí unirme a mi esposo esta tarde para ver jugar a mi hijo. No pensé que tuviera que atravesar tantas groupies para llegar a él, comentó Brenda más fuerte de lo necesario. ¿Qué pasa, Brian? El juego aún no ha comenzado. Pero Tim parecía muy bueno practicando, respondió Brian, tratando de ignorar la pregunta. Buen intento, Brenda respondió bruscamente. ¿Por qué esas mujeres flotan a tu alrededor como moscas en la mierda? Menos mal que no eres alérgico a la silicona. Si me pides que explique cómo funciona la mente de una mujer, no tienes suerte. No tengo idea, admitió Brian. Incluso me sorprende que estés aquí. Mi hijo está en un partido importante. Estoy aquí para apoyarlo. Obviamente hay otras madres aquí. Obviamente, algunos de ellos están aquí por algo más que sus hijos. Has estado demasiado ocupado para venir a los juegos, comentó Brian. ¿Cómo te liberaste de tus compromisos hoy? Brenda miró a su esposo cuando él mencionó sus obligaciones. Se preguntó brevemente si él estaba insinuando algo, pero tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, inmediatamente lo descartó. Si tuviera alguna sospecha, estaría mucho más enojado y mucho más decidido al conflicto. Una cosa que sabía de Brian, él nunca toleraría que la engañara. Si se enteraba, él se lo haría saber de la manera más obvia posible. Hice el tiempo. Este juego es importante para Tim, lo que significa que es importante para mí. No te he visto mucho desde que te cambiaste al turno de noche, así que pensé que sería bueno pasar un rato juntos animando a Tim, razonó Brenda. Cuando Brenda y Brian se sentaron en las gradas, se dio cuenta de que había varias otras madres observándola, y no parecían tan amigables. Brenda lo pensó un momento. ¿Qué pudo haber hecho ella que molestó a las otras madres? Este fue el primer partido al que asistió. Ella no había interactuado con ninguno de ellos, por lo que no podía pensar en ninguna razón para que no le gustaran. Brenda notó a Gertrude sentada a un lado. Como de costumbre, no destacó de ninguna manera, aunque Brenda notó que su cabello estaba peinado profesionalmente y sus piernas se veían bien en sus pantalones cortos, que probablemente eran demasiado cortos, especialmente considerando la temperatura fresca del día. El juego comenzó y la atención de Brian se centró en el campo de juego. Los 2 primeros jugadores poncharon pelotas antes de que Tim saliera a batear. Brenda estaba preocupada por su hijo cuando vio lo rápido que fue el primer lanzamiento y lo cerca que estuvo de su cabeza. El segundo lanzamiento fue bajo y lejos de Tim, pero lo tomó con confianza y lo lanzó por encima de la primera base para un doble. Scooter lanzó a continuación. Brenda notó que parecía más viejo, más fuerte y más confiado que el verano pasado. El primer lanzamiento voló al guante del receptor cerca de la cabeza de Scooter. Si no se hubiera recostado, podría haberle golpeado. Brenda escuchó a Brian reír mientras Scooter se preparaba para el siguiente lanzamiento. Tratar de intimidar a esos 2 muchachos es un gran error, dijo Brian a quienes estaban al alcance del oído. Espero que el lanzador intente colar una bola rápida más allá de Scooter. El resto de la audiencia asintió con la cabeza mientras el lanzador ejecutaba su lanzamiento.
Era un lanzador duro y en el siguiente lanzamiento hizo algo extra. Hubo un fuerte crujido cuando el bate de Scooters se encontró con la pelota de béisbol cruzando el plato. Hubo gritos y gritos en las gradas cuando la pelota desapareció sobre la valla del jardín central. Tim corrió por la cancha y esperó a que su amigo tocara el plato de home antes de intercambiar vítores. Gertrude observó orgullosa cómo su hijo caminaba por la base. Miró a Brian y vio lágrimas en sus mejillas. Había pasado incontables horas practicando fildeo y bateo con Tim y su hijo. Su placer y orgullo eran casi palpables. Gertrude estaba muy agradecida con Brian por ser mentor de su hijo desde su llegada. Horace creció para ser un buen joven y Brian jugó un papel muy importante en la construcción de su carácter. Brenda condujo hasta la pizzería para unirse a Brian y Tim mientras el equipo celebraba la victoria. Encontró un lugar para estacionar bastante lejos de la entrada. Cuando entró al restaurante, vio a Norma Wilson y Brandy Dorn paradas demasiado cerca de su esposo. Brenda no se sorprendió cuando parecían desaparecer a medida que se acercaba. Le hizo repetir mentalmente la conversación que había tenido hace 2 semanas con su amante, Bill Grant. Ya era hora de que lo hiciéramos en tu cama, ¿no crees? Bill pinchó mientras Brenda se vestía después de la sesión de sexo. Dijiste que no harías esto en nuestra cama hasta que Brian y yo tuviéramos sexo, Brenda le recordó. No tengo ganas de arriesgarme. ¿De verdad me estás diciendo que no has tenido sexo con tu marido desde el día que nos divertimos en tu casa? Preguntó su incrédulo amante. Dijiste que debería excluirlo todo el tiempo que pudiera y que no insistirías en que tuviera sexo en nuestra casa hasta que él me hiciera el amor. Se fue al turno de noche ese día y ha estado durmiendo en una habitación sobre el garaje desde entonces. Ni siquiera hemos intercambiado un apretón de manos desde entonces. Eso es una locura, respondió Bill. Él es demasiado joven y tú estás demasiado caliente para que pierda interés en el sexo. ¿Es gay? ¿Tiene novia o algo así? Definitivamente no es gay, insistió Brenda. Es muy varonil. Él nunca me engañaría. Es solo que trabaja de noche y está cansado la mayor parte del tiempo. Solo se presenta a cenar, excepto los fines de semana cuando hace el jardín y otras cosas que ningún hombre normal casado con un pedazo de trasero como tú prescindiría, incluso si trabajara 18 horas al día, afirmó Grant. Debe estar divirtiéndose con alguien. Eso debería facilitarnos el encuentro. El infierno consigue el suyo y conseguiré lo que solía pertenecerle. Brian nunca me engañaría, afirmó Brenda con firmeza. Él toma nuestros votos matrimoniales muy en serio. Él no es del tipo que se escabulle por ahí teniendo asuntos sucios. ¿Eso crees? Preguntó Bill. Bueno, no. Es solo una cosa temporal. Ha estado demasiado ocupado con el trabajo y el béisbol de Tim como para prestarme mucha atención. Merezco divertirme un poco. Trabajo duro para mantener la casa, cocinar y trabajar a tiempo completo, razonó Brenda. Sabemos que no durará. Bill sonrió, reflexionando sobre las palabras de Brenda. Supongo que tienes razón. Disfrutemos del viaje mientras dure. Dame un día en que pueda entretenerte en tu cama. Recordando las palabras de Bill, Brenda se preocupó mientras veía cómo las 2 bellezas que rodeaban a Brian se escapaban. Era obvio que estaba interesado en mujeres malditamente atractivas. Se dio cuenta de que tenía que proteger su matrimonio de la invasión de estas perras. Entonces notó a Gertrude sentada sola. Brenda ideó rápidamente un plan. Ella sonrió ampliamente y se sentó junto a una sorprendida Gertrude. Es bueno verte de nuevo, Gertrude. Horace se ha convertido en un buen jugador de béisbol y un buen chico. Debes estar muy orgulloso de él. Sí, admitió una cautelosa Gertrude. Teams. También lo está haciendo bien. El tiempo que Brian pasó con ellos está dando sus frutos. Realmente se ha convertido en un gran mentor para Horace. Sí, a veces Brian es demasiado bueno,
respondió Brenda, viendo una oportunidad para su sugerencia. Estoy seguro de que te has dado cuenta. Que hay rubias boob colgando a su alrededor todo el tiempo. Me preguntaba si podrías ayudarme. Sé que, en circunstancias normales, a Brian nunca le harían bromas. ¿Y cómo esperas que te ayude?, preguntó Gertrude. Rocíalos con agua fría cuando se acerquen demasiado. Sabes que no puedo asistir a la mayoría de los juegos y prácticas debido a mi trabajo y otros compromisos. Brenda comenzó con cautela. Sé que puedo confiar en Brian contigo. No eres su tipo en absoluto. Si te quedaras cuando yo no esté, realmente lo apreciaría. Le voy a decir a Brian que debería estar cerca de ti y estar más atento. Esos maridos que roban perras pensarán que se está deteniendo contigo y, con suerte, lo dejarán en paz. Sé que puede ser vergonzoso para ti fingir así, pero hay una buena razón por la que puedes salvar nuestro matrimonio. Por favor, déjame ver si lo he entendido bien, respondió una incrédula Brenda. Tienes miedo de que estas madres solteras atractivas y sexys puedan seducir a Brian, así que me estás pidiendo que te reemplace cuando esté en juegos y prácticas. ¿Crees que soy una madre soltera segura porque tengo un aspecto bastante caído? No dije que fueras aburrido. Solo conozco a Brian. Por alguna razón, no es probable que se enamore de ti y no de alguna exanimadora. ¿Vas a ayudarlo a mantener sus votos? ¿Crees que engañar a tu cónyuge es un factor decisivo?, preguntó Gertrude pensativamente. ¿Sería tan terrible si se conectara con varias mujeres tan dispuestas solo para mantenerte como número uno para él? Espero que estés bromeando, respondió Brenda. Amo a mi esposo, pero nunca toleraría las trampas. Es realmente de lo que estabas hablando. Destruye el contrato matrimonial. Nunca podría tolerar la infidelidad. En lo que a mí respecta, el matrimonio habría terminado. Debes entender cómo me siento. Llevas casado muchos años. Entiendo lo que son la fidelidad y la lealtad. Tiene sentido que hacer trampa viole el contrato matrimonial, admitió Gertrude. Me veo obligado a estar. De acuerdo. Necesito pasar por Brian's. ¿Puedo contar con que lo vigiles cuando no estoy cerca?, preguntó Brenda. Oh, sí, respondió Gertrude con una sonrisa. Asegúrate de explicarle todo esto a Brian. Cumpliré mi parte del trato. ¿Quién mejor para mantener célibe a un buen hombre que a una mujer hogareña y aburrida? No diría eso, pero hiciste un gran punto. Gracias de nuevo, respondió Brenda mientras se alejaba hacia su esposo. Anoche Brenda quería hablar antes de que me fuera a trabajar. Cerebro comenzó a practicar al día siguiente. La esencia de la conversación fue que hay demasiadas madres solteras sexys a mi alrededor. Ella piensa que me sentiría mucho más segura si me quedara cerca de ti, Minx, o como ella te llama, Gertrude. Porque no me siento seguro. Eres un hombre inteligente. Sabes que nunca estarás a salvo con una mujer soltera, dijo Gertrude Minx, eres una de las mujeres más atractivas que he conocido. Brian respondió sinceramente. Tienes todo en ti, no solo silicona y lejía. Acabas de dificultar mi trabajo, admitió Gertrude, sonrojándose. Programaré una cita para que le revisen los ojos después de que termine la temporada de béisbol. Descubrirás que tengo una visión para 2020 y soy un excelente juez de carácter, con una flagrante excepción, afirmó Brian. Supongo que juzgué mal a mi amada esposa. Creo que ella nos juzgó mal, respondió Minx. Es decir, si realmente me encuentras atractiva. Brian se divirtió con la reacción de las madres solteras. Mientras Minx se mantenía cerca de él, pasaba mucho tiempo charlando y bromeando con ella. La reacción más común fue la incredulidad seguida de la decepción. A los bisones les tomó menos de una sesión de entrenamiento separarlo de la manada. Para el siguiente partido, el equipo tuvo que conducir 3 horas hasta Middleburg. Se decidió que el equipo saldría a la carretera el día antes del partido y pasaría la noche en un hotel.
Esperábamos que los muchachos estuvieran descansados y frescos para el próximo desafío. Brian llevó a los padres de Jake Winston, así como a Minx. En el camino, todos discutieron las posibilidades del equipo de ganar el distrito y posiblemente el título estatal. Llegaron al hotel justo detrás del autobús del equipo. Brian ayudó a Ralph Winston a sacar el equipaje del maletero. Algunos padres, incluidos los Winston, se ofrecieron como voluntarios para acompañar a los niños y se hospedarían en el mismo hotel. Todos los demás padres tuvieron que hacer reservaciones en diferentes hoteles. Dado que al día siguiente se jugaban varios partidos, muchos fanáticos y jugadores se reunieron en la ciudad. 6 equipos de escuelas de diferentes grados competirían en 3 juegos. Antes de que Tim subiera al autobús, Brian le dijo que no se hospedaría en el mismo hotel y que debería comportarse bien con los entrenadores y acompañantes. Le aseguró a su hijo que estaría en la práctica del equipo a la mañana siguiente. ¿En qué hotel te alojas en Minx? Brian preguntó mientras los Winston enrollaban sus maletas hacia el Hotel Command. ¿En el mismo hotel que tú? Ella respondió simplemente, nunca te dije qué hotel estaba usando. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Brian perplejo. Yo no lo hice, fue la respuesta cortante. ¿Cómo sabes que estábamos en el mismo hotel? Está realmente lleno este fin de semana. Es posible que no pueda conseguir una habitación en el último minuto. Brian comentó. Estoy segura de que surgirá algo, respondió Gertrude con una amplia sonrisa, lo que confundió aún más a Brian. Brian se detuvo en el hotel unos minutos más tarde y le preguntó a Gertrude, Minx, ¿quieres ver si puedes conseguir una habitación mientras me registro? Puedo esperar a ver si estás en algo. Gracias, pero esperaré aquí. Estaré bien, insistió ella. Cuando se registró y recogió las tarjetas de acceso a su habitación, Brian finalmente comenzó a tener una epifanía. Cuando regresó a su camioneta, encontró a Minx esperando. Quizás te gustaría conseguir una de estas tarjetas de mi habitación. Él preguntó. Es la habitación 207. ¡Qué gesto tan reflexivo! Minx exclamó cuando salió del auto, aceptó las llaves y besó a Brian en la mejilla. Vamos a la cama. Va a ser una noche larga. Brian se levantó a la mañana siguiente mucho más cansado que cuando se fue a la cama. Al principio luchó mentalmente con la realidad de romper sus votos matrimoniales, pero Minx lo ayudó a superarlo. Veamos esto lógicamente. Brenda no solo te engañó, sino que accedió a desconectarte sexualmente. Incluso si no lo hubiera hecho, seguiría poniendo en riesgo tu salud al tener relaciones sexuales sin protección con un maldito gatito. En esencia, ella hizo que las relaciones sexuales con ella fueran inseguras y no deseadas. Ella te liberó de tus votos y de tu acuerdo prenupcial. No he tenido sexo en más de 2 años. Me han hecho la prueba y estoy limpio. ¿Te hiciste la prueba después de descubrir que era una puta infiel y estás limpio? Tomé la píldora hace más de 1 mes, esperando conocerte. ¿Puedes honestamente darme una sola razón por la que no deberíamos dormir juntos? ¿Es por mi aspecto? Tu esposa pensó que era perfecto para todas las bellezas que mostraron interés en ti porque sabía que nunca te sentirías atraído sexualmente por mí. ¿Simplemente no soy deseable? Minx, eres muy deseable. Nunca pienses que no eres una. Nunca he engañado a Brenda y lleva un tiempo acostumbrarse. Pero has hecho un gran argumento para que estemos juntos. Estoy listo. Brian dijo con una sonrisa. Hay algo más que necesitas saber primero, respondió Minx. Mis 2 padres están en cuidados paliativos y, por lo que parece, no vivirán mucho más. Mi hermano le envía películas de juegos de Horacio a un amigo suyo. Ese amigo es el entrenador de béisbol en la mejor escuela preparatoria del área de Los Ángeles. Si Horace consigue una beca de béisbol para el próximo año, probablemente regresemos. Me gustas mucho, pero no esperamos tener una relación a largo plazo. No. Puede mirarnos por última vez.
Eres un apuesto hombre casado con una esposa infiel. Estoy interpretando a Jane con un hijo que tiene la oportunidad de obtener una beca atlética en una buena universidad. Tengo que hacer lo mejor para Horace, concluyó. Es bueno saber sobre Scooter, dijo Brian con orgullo. Es un buen chico y un jugador muy talentoso. Me alegro de que tenga la oportunidad de perfeccionar sus habilidades contra oponentes difíciles y obtener una buena educación al mismo tiempo. Eres la razón principal por la que las mejores escuelas le están prestando atención. Sé cuánto tiempo y trabajo pasas con él. Es irónico que el hecho de que hayas sido un mentor tan bueno para mi hijo nos haya dado la oportunidad de regresar a Los Ángeles y alejarnos de ti. No creo que me vaya a ir bien en términos de sexo de una noche. Brian estaba preocupado. Tal vez prefiero renunciar al sexo por completo que tener aventuras de una noche y volver a ser monje. Estúpido hombre, dije. Probablemente nos mudaremos a Los Ángeles para el próximo año escolar. Eso es más de 6 meses a partir de ahora. Un chico puede divertirse mucho en 6 meses. A menos que sea demasiado viejo. Eso es algo que aún tenemos que descubrir. ¿Estás a la altura de tu apodo Minx? Brian bromeó. Lo haré por ti, grandullón, prometió Minx. Cuando quieras verme, silba y te enseñaré a silbar. Siempre me han dicho que mi silbido es bastante decente. Brian captó eso. Entonces lo estás haciendo mal, objetó Gertrude. El equipo de béisbol ganó un campeonato estatal y Scooter recibió una beca para una prestigiosa escuela preparatoria de California. Los padres de Gertrude fallecieron justo antes del Día de Acción de Gracias. Con una semana de diferencia, Brian y Tim asistieron a su funeral. Brian conoció al hermano de Gertrude y le gustó de inmediato. Brian, te presento a mi hermano Dexter. Gertrude presentada. Dexter, este es Horace, mentor de béisbol y nuestro buen amigo Brian. Mierda santa. Brian exclamó. Tu nombre es Dexter, ¿verdad? El hermano de Gertrude estuvo de acuerdo. Solo Gertrude y mis padres me llaman Dexter. Todos los demás me llaman Mueca. ¿Cómo llamas a mi hermana? La llamo Minx. Pero no me preguntes por qué, insistió Brian. No creo que necesite preguntar, Grimm respondió riendo. Brian. Pasé el día de Acción de Gracias con Brenda y Tim en la casa de sus padres. Por primera vez en meses, Brian se encontró preparándose para acostarse con Brenda. Siempre se habían quedado a pasar la noche en Acción de Gracias, y Brian no podía pensar en una excusa decente para cambiar esa tradición. Brenda se tomó su tiempo para quitarse la ropa frente a Brian. No nos hemos acostado juntas en mucho tiempo, Brenda arrulló. Debes estar necesitando amor a estas alturas. Hazme el amor. Brian se sintió incómodo con su próximo comentario, incluso cuando respondió, finalmente admites que necesitas recibir el servicio adecuado. Sabía que te romperías, miserable bastardo. No obtendrás nada en los próximos años con ese tipo de comportamiento, gruñó Brenda. ¿Qué te pasa? Puedes olvidar que nunca pensé en dejar que me tocaras. ¿De acuerdo? Fue todo lo que Brian respondió, dándose la vuelta para estar de espaldas a Brenda. No reflexionó sobre su comentario a pesar de que estaba fuera de lugar. Al menos había logrado su objetivo de evitar tener relaciones sexuales con Brenda. Sin embargo, Brian lamentó que su matrimonio hubiera llegado a este estado. Brenda estaba molesta por el comentario sarcástico de Brian que la mantenía despierta acostada a su lado. Ella se preguntó si él sabía de su aventura o si simplemente lamentaba que no hubieran tenido relaciones sexuales últimamente. Ella decidió que se aseguraría de discutirlo con Bill. Debería olvidarse de tener sexo con Brenda en su cama matrimonial si ella estaba teniendo sexo con Brian. Esta declaración la hizo evitar y negar a su esposo, lo que eventualmente podría hacer que sospechara. Podría arruinar su matrimonio. Cuando Brian trabajaba en el turno de noche, tenía cierta rutina.
Volvía a casa, desayunaba un poco y se acostaba. A las 9 de la mañana, a menudo lo despertaban alrededor de las 2 de la tarde bisones trepando desnudos a su cama. Harían el amor durante 1 hora, después de lo cual ella se iría a casa. Cuando Scooter llegó a casa de la escuela, el béisbol había terminado por la temporada. Esto le permitió a Brian ducharse y afeitarse. Cuando Tim llegó a casa de la escuela, Brian a menudo tenía tiempo para tomar una siesta por la noche antes de ir a trabajar. Con todo, Brian y Minx se lo estaban pasando bien. Una noche a principios de diciembre, Brian recibió una llamada de Tim poco después de venir a trabajar. Papá, Scooter y yo, Heather y Holly estamos caminando en el auto de Heather. Dijiste que podíamos caminar hasta la medianoche porque mañana no hay escuela. Tenemos un problema. Heather conducía el auto de mamá. Tenemos una rueda pinchada y sin repuesto en el maletero. Estábamos atrapados en la calle y estoy un poco preocupado. Veo a algunos chicos fuera de la sala de juegos mirando de esa manera. ¿Te rompiste en la maldita calle en el maldito arcade? Brian regañó. Discutiremos eso más tarde. ¿Heather conduce ese Corolla? Sí, es un Corolla 2017. Tim respondió rápidamente. Encontraré una rueda y un neumático adecuados y vendré directamente. Mantén las puertas cerradas y llama a la policía si hay algún problema. Mantén a salvo a esas chicas. Brian dejó caer el teléfono en su bolsillo y se dirigió al piso de producción. Rápidamente encontró a la persona que necesitaba. Gus, sigues conduciendo un Corolla, ¿verdad? Brian le preguntó al hombre barbudo que manejaba la carretilla elevadora. Necesito una llanta que se ajuste a tu auto. Y ahora mismo. Mientras Brian hablaba con Gus, se le ocurrió otro pensamiento. Jack Reynolds pasaba por allí. Jack era el tío de Holly. Su hermana menor era la madre de Holly. Jack, mi hijo y sus amigos están atrapados en la calle con una llanta pinchada y sin llanta de refacción. Jales con ellos. Le compraré un neumático a Gus y iré allí. Te agradecería que vinieras conmigo. Tengo una llanta de refacción de verdad, no una maldita rosquilla, declaró Gus. Tomemos mi auto y vayamos allí ahora mismo, Jack. Gus y Brian se dirigieron inmediatamente a la puerta del estacionamiento. Les preocupaba que los niños estuvieran en esta parte de la ciudad a altas horas de la noche. Este no era un lugar para buenos niños, especialmente adolescentes. Brenda yacía en la cama disfrutando del cálido resplandor que siempre sentía después de las libaciones con Bill. Sonó el teléfono y miró el identificador de llamadas. Maldita sea, es Heather. Tengo que responderla o él me estará molestando por ignorarla. Brenda solo pudo escuchar un lado de la conversación, pero le preocupaba que lo hubiera escuchado por casualidad. ¿Qué demonios están haciendo los niños ahí? Eso es una lástima. Esos muchachos tienen la edad suficiente para manejar un pequeño problema como ese. Llama a 555. No es mi culpa que tu madre sea demasiado estúpida para tener una llanta de refacción en el auto. ¿Qué fue eso? Brenda preguntó tan pronto como Bill desconectó la llamada. Nada de qué preocuparse, respondió Bill. Varios muchachos jóvenes estaban rondando el auto de Heather cuando Brian y sus amigos se detuvieron justo detrás de ella. Brian salió rápidamente del auto y recuperó un gato y una llanta de hierro del baúl de Gus. Gus trajo la llanta de refacción y Jack tocó la ventanilla del lado del conductor y le pidió a Heather que la bajara para poder hablar con ella. Quédate quieto hasta que cambiemos el neumático. Si estos imbéciles causan problemas, nos ocuparemos de ellos. Holly, le estarás explicando a tu madre por qué terminaste en la calle en primer lugar. Brian movió el gato detrás del neumático trasero desinflado y lo deslizó debajo del bastidor. Giró el gato hasta que descansó contra el marco, luego se movió hacia el neumático para aflojar las tuercas.
El aparente líder del grupo de tipos duros se acercó a Jack mientras Brian trabajaba en el neumático. Estás en nuestra propiedad. Necesitas mi permiso antes de meterte con este coche. Antes de que Jack pudiera responder, Brian sacudió la llanta y pateó al tipo en ambas espinillas. El hombre cayó de rodillas y luego rodó por el suelo, frotándose las espinillas y maldiciendo la raya azul. Brian agarró al mocoso por el cuello y lo arrastró boca abajo para acostarse junto a la llanta pinchada. Luego se sentó sobre la espalda del hombre y continuó desenroscando las tuercas. Los dos pandilleros más cercanos corrieron hacia él, claramente decididos a alejar a Brian de su líder incapacitado. Jack pateó al primero de ellos en la cabeza y cayó al suelo. Cuando Gus dio un paso adelante, el segundo tipo retrocedió fuera de su alcance. Levanta un poco el auto y sacaré la llanta, le dijo Brian a Jack con voz tranquila. Jack siguió acelerando el auto mientras la pandilla de matones gritaba insultos y maldiciones a los Méndez. De vez en cuando, el tipo debajo de Brian intentaba torcerse debajo de él, pero Brian lo agarraba por el cabello grasiento, levantaba la cabeza unos centímetros y lo presionaba bruscamente contra el pavimento. Solo tomó 2 lecciones antes de que el hombre en el suelo decidiera no moverse. Brian desenroscó las tuercas y quitó el neumático. Aceptó un buen neumático de Gus y lo reinstaló. Una vez que se apretaron todas las orejetas, Jack bajó el auto. Los 3 hombres parecían ajenos a los matones que se burlaban de ellos mientras trabajaban. Brian apretó las tuercas y se puso de pie. Accidentalmente pateó al líder en las bolas cuando pasó por encima de él. ¿Son estúpidos bastardos hablándonos?, preguntó Brian, caminando hacia los pandilleros reunidos y arrojando descuidadamente la llanta de mano en mano. Tan pronto como se dirigió hacia ellos, el grupo se dispersó. Niños, salgan de aquí. Jack ordenó mientras Brian alejaba a la pandilla del auto. Ten cuidado de no atropellar a esos estúpidos bastardos tirados en la calle. Y mantente fuera de esta parte de la ciudad. Los 3 hombres subieron al auto de Gus y siguieron a Heather cuando llegó a la siguiente intersección y giró hacia el orfanato. No puedo creer que patearas a ese estúpido bastardo en la espinilla de esa manera. Gus se rió. Cayó como un saco de mierda. Gracias por invitarme, agregó Jack. Me dolía el brazo, pero se sentía bien romper a ese mocoso en la cabeza. Y luego te sentaste en ese imbécil mientras cambiabas la llanta, bromeó Gus. Eso fue divertido de ver. Los hombres todavía se reían y hablaban de sus experiencias cuando regresaron a sus lugares de trabajo. Por la mañana, la historia había recorrido toda la planta. Las historias de coraje y aventura siempre fueron populares, especialmente en el turno de noche. Ayudaron a pasar la noche más rápidamente y proporcionaron una distracción de la fatiga y la somnolencia. Al día siguiente, cuando Brian se despertó, Ming saltó a la cama con él y lo besó fuerte y fuerte. Ella estaba desnuda y claramente hambrienta de él. Horace me contó lo que pasó anoche. Estuviste genial. Gracias por cuidar tan bien a los niños, Ming se maravilló. Aún tendrás mucha suerte de que hubiera llegado antes, pero tuve que esperar a que Horace y Tim visitaran a las chicas ya que hoy no tienen escuela. Brenda solo llevaba 1 hora en el trabajo cuando Sue Bland se acercó a ella en el enfriador de agua, era obvio que quería hablar de algo. Escuché que Brian, Jack Reynolds y Gus Benson abofeteaban a algunos serían tipos duros que pululaban alrededor del auto de un niño en la calle de entiendo que ser golpeado en la espinilla con una llanta de hierro rápidamente elimina el almidón de los punks. Brenda lo juntó todo a la vez. Heather había llamado a su padre anoche en busca de ayuda, pero él la había ignorado. Aparentemente, su problema era más grave de lo que Bill reconoció. Sue había usado la palabra niños, por lo que probablemente significaba que Holly estaba involucrada, así como Horace y su hijo Tim. Me interesa lo que has escuchado, respondió Brenda. Me gustaría saber qué tan cerca están los rumores de la verdad. Para cuando Sue terminó de contárlelo. ¿Qué decían los rumores? Brenda estaba furiosa con Bill Grant.
aunque le había ocultado ese hecho a Sue. Su hija había acudido a él en busca de ayuda con una situación que podría haber sido desastrosa, y Bill simplemente había ignorado sus preocupaciones. Brian, así como Gus y Jack, el tío de Holly, reaccionaron como deberían hacerlo los hombres. Protegieron a los niños y los ayudaron a salir de una mala situación. Proyecto de ley. Ignoró la angustia de su hija y prefirió tener relaciones sexuales con Brenda. Darse cuenta de que estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre que se negaba a ayudar a su propia hija y a algunos de sus amigos, incluido Tim, la lastimó profundamente. ¿Qué tan bajo se había hundido? Brian era 10 veces mejor que Bill. Lo más triste fue que Brenda lo había sabido todo el tiempo. ¿Por qué se había involucrado alguna vez con ese egoísta y pomposo trasero? Temprano esa mañana, Brenda atrapó a Bill en la sala de descanso donde estaba comiendo un bocadillo mientras revisaban su camioneta. Sin perder tiempo, ella se abalanzó sobre él. Heather te llamó pidiendo ayuda anoche y tú la ignoraste. ¿Esos niños podrían haber estado en gran peligro y le dijiste que llamara a 555? ¿Qué clase de padre eres? Todo salió bien. Bill respondió fácilmente. Su esposo y sus amigos salvaron el día. Entonces, ¿cuál es el problema? Brian hizo lo que haría un hombre de verdad. Le diste la espalda a tu hija. Ese es el problema. Mi hijo estaba en ese auto. Si tu marido imbécil es tan especial, ¿por qué soy yo quien te jode los sesos y él no ha sido jodido en meses? Preguntó Bill con una sonrisa. Todas las cosas de superhéroes del mundo no harán que su lápiz sea tan grande como el mío. Desgraciado bastardo. Ser hombre no tiene nada que ver con el tamaño de un lápiz. Brenda escupió. Él es el tipo de hombre que nunca serás. A mi modo de ver, vencí a ese cobarde en todo lo que importa. Bill respondió y bebió otro refresco. Eso es. Brenda anunció. Habían terminado. No vuelvas a intentar hablar conmigo. No quiero tener nada que ver contigo. Olvídalo. Bill respondió con calma. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Todavía te entretendré si preguntas amablemente. Brenda rompió a llorar y salió corriendo de la habitación. Ella había engañado a su esposo, le había faltado el respeto, había arriesgado su matrimonio y su familia por un sociópata mezquino y egoísta. Solo esperaba que Brian nunca descubriera lo estúpida que había sido. Con ese pensamiento se dio cuenta de que tenía mucho que compensar. Minx acababa de llevar a Brian a un fuerte clímax cuando escuchó sollozos detrás de ella. Sorprendida, Minx se dio la vuelta y vio a Brenda mirándola con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Brenda lloró. Confié en los dos y tú haces esto. Solo estoy honrando tu solicitud, Minx respondió agarrando su ropa y poniendo un dedo en los labios de Brian para silenciarlo. Querías que evitara que esas rubias hundieran sus garras en Brian. Sacrifiqué mi cuerpo para lograr tus metas. No quería que te acostaras con él y lo sabes. Brenda respondió cuando su enojo comenzó a ser reemplazado por lágrimas. No puedo creer que Brian pudiera engañarme así. Y especialmente con una perra flaca. Me doy cuenta de que no es fácil descubrir que Brian y yo nos llevamos bien, pero esa no es razón para insultar, razonó Minx. Tu pobre esposo estaba a punto de explotar. Solo le estoy ayudando a liberar la tensión. Bill Grant no quería que tuvieras sexo con tu marido, así que Brian tuvo que recurrir a alguien. Afortunadamente, estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Puedes agradecerme por ayudarte a apagar completamente a Brian y hacer feliz a Bill. ¿Dónde está Bill? ¿Está en tu cama? ¿Sabes lo de Bill? Exclamó Brenda. Bueno, sí, respondió Mix. Creo que casi todo el mundo libre conoce a Bill. Has estado durmiendo con él durante meses. Te prometió que te entretenería en el lecho matrimonial cada vez que tuvieras sexo con Brian.
Entonces dejaste de tener sexo con tu propio esposo. Afortunadamente Bill pudo llenar ese vacío. Si no me equivoco. Si Brian lo sabía, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué dejó que Bill y yo continuáramos nuestra relación durante tanto tiempo? Brenda pregunta y las lágrimas gotean de sus mejillas. Eres una chica inteligente. ¿Cómo actuarían la mayoría de los hombres si descubrieran que su esposa es una puta infiel? Él se habría enojado mucho y me habría gritado y luego probablemente se habría divorciado de mí, agregó Brenda a medida que la realidad de la situación se hizo más evidente. Suena correcto. ¿Qué va a pasar después? ¿Brian y Tim se quedan aquí y tú te mudas con Bill? Minx preguntó en voz baja. No dejaría mi casa y tampoco renunciaría a Tim. Si Brian quería el divorcio, tendría que mudarse. Pagará manutención infantil y pensión alimenticia. Tim se quedaría conmigo, concluyó Brenda. Eso es exactamente lo que Brian pensó que sucedería. Minx estuvo de acuerdo. Supongamos que mantenerse cerca de Tim y ser el mejor padre posible es su primer objetivo. ¿Cómo lograría ese objetivo? No divorciándome, respondió Brenda en voz baja. Se quedó por Tim, no por mí. Se enteró de Bill y de mí y básicamente se divorció de mí, pero no legalmente. Hemos estado viviendo como una pareja divorciada durante meses, ¿no? Era demasiado estúpido para darme cuenta. En mi defensa, solo soy una perra flaca que apareció después de que te equivocaras. Ayudé a Brian a sanar. Le dije a Bill que se acabó entre nosotros. No quiero volver a verlo nunca más, declaró Brenda. Y esto es después de que anoche se negara a ayudar a su hija a salir de una mala situación. No tenías elección, ¿verdad? Minx preguntó retóricamente. Incluso los tramposos tienen ciertas expectativas y limitaciones. ¿Brian y tú vais a vivir juntos ahora? Preguntó Brenda, limpiándose los restos de lágrimas de los ojos. Honestamente, estamos bastante contentos con lo que tenemos. Horace y yo nos mudaremos de regreso a Los Ángeles antes de que comiencen las clases en el otoño, reveló Minx. Preferiría que no supiera que su mamá se está divirtiendo con el papá de su mejor amigo. Si puedes hacer eso, cuando sea el momento de que me vaya, probablemente ayudaré a Brian a elegir un nuevo compañero si me deja. Como puedes ver, no robé a tu esposo como esperaban esas otras mamás. Estamos disfrutando temporalmente de la compañía del otro. Como lo hicieron tú y Shithead. ¿Qué pasa si no dejo que esto continúe? Él es mi esposo. No tienes derecho a acostarte con él, insistió Brenda. Me diste ese derecho tan pronto como decidiste abrir las piernas frente a Bill Grant, respondió Minx. Eso prácticamente liberó a Brian de cualquier obligación que pudiera haber tenido contigo. Él y yo tenemos una relación exclusiva. Podemos confiar el uno en el otro, si puedes imaginar algo así. A Brian le dijeron que no puede tener relaciones sexuales contigo ni con nadie más si quiere que me quede, agregó Minx. ¿Quién sabe con qué otras putas se ha acostado Bill Grant o qué enfermedades podría tener? Brenda rompió a llorar de nuevo, reflexionando sobre la declaración de la mujer que conocía como Gertrude. ¿Podría Bill haber tenido sexo con alguien más? Por supuesto que podía. Brenda ya no se hacía ilusiones sobre el tipo de hombre que era Bill Grant. Necesitaba hacerse la prueba lo antes posible. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Brenda con aprensión. Sigamos como solíamos hacerlo. Entraré y despertaré a Brian tan a menudo como pueda. Trabajarás hasta tarde y lo evitarás tan a menudo como puedas. Creo que todo funcionará bien. Si nada está roto, no tienes que arreglarlo, respondió Minx. No voy a hacer eso, afirmó Brenda enfáticamente. Te irás en unos meses. Me quedaré aquí y le mostraré a Brian lo maravillosa esposa que puedo ser. Él no necesitará tu trasero flaco. Excepto que él sabe que mi trasero flaco le es leal y que tu trasero redondo está ahí afuera esperando ser acariciado por quien venga, objetó Minx. Básicamente,
Controlo tu vida sexual, o al menos tu vida sexual con Brian. No le permitiré acercarse a tu asqueroso pozo negro mientras tenga una relación conmigo. No quiero arriesgarme a enfermarme. Y él tampoco está emocionado por eso. Una cosa de la que me di cuenta, aunque demasiado tarde, es que hay mucho más en una relación que sexo, afirmó Brenda con falsa bravuconería. De hecho, el sexo sin amor y compromiso es bastante degradante. Haré lo que una esposa debería hacer felizmente por su esposo y tú solo le darás sexo. Piénsalo. Bien, respondió Minx. Ya lo he pensado. Hagámoslo de esta manera. Cocinas una gran lasaña y pastel de carne para el chico, te aseguras de que los baños estén limpios y lavas las marcas de sus boxers. Veremos quién es más feliz. Brian, tengo que decirte lo avergonzado y arrepentido que estoy por ser tan irrespetuoso contigo. ¿Alguna vez serás capaz de perdonarme? Brenda suplicó. ¿Cómo puede confiar en ti de nuevo? Minx preguntó. Él podría perdonarte algún día, pero ¿cómo diablos vas a recuperar su confianza? Ese siempre ha sido un obstáculo que los engañadores han enfrentado. Te sugiero que trates de disfrutar los próximos meses mientras sigas siendo la esposa de Brian. Al menos nominalmente. Date cuenta de lo que tiraste por el sexo pervertido y aprende de ello. Brian no quiere separar a la familia mientras Tim esté en la escuela. Tendrás unos 9 meses después de que me vaya para hacer todo lo posible para recuperarlo. Cuando Tim se gradúe, Brian probablemente tirará tu trasero a la acera, predijo Minx. Brian, ¿por qué la dejas hablar por ti? Brenda exigió. No soy solo su amante, soy su mejor amigo. Minx respondió, mientras le susurrabas dulces palabras al oído a Bill. Brian y yo estábamos hablando en una almohada. Prometí lidiar con esta misma situación si finalmente surgía y cuando surgiera. Y prometió joderme los sesos tan pronto como lo hiciera. ¿Podría darnos algo de privacidad? Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.